Pues buenos días a todos, sean bienvenidos. Gracias por hacer el esfuerzo en este día nublado. A muchos se les pegó el COVID, pero no el COVID, el cobijón. Pero bueno, gracias por hacer el esfuerzo. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias en esta mañana, Señor. Gracias por este día tan bonito, Señor, de invierno, nublado, fresco. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que nos regalas. Gracias por que podemos venir esta mañana a escuchar tu palabra, a aprender de ti, Señor. Yo te rogamos que nos ayudes, Señor. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor, no la nuestra. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdanos a comprenderla, Padre, a absorberla, a hacerla nuestra, Señor, y que quede grabada en nuestro corazón y que podamos nosotros aplicarla, ponerla por obra, que tú nos recuerdes tu palabra en todo momento, en toda situación, con tu Espíritu Santo, y nos ayudes a reflejar, Señor, tu carácter, que nos ayudes a darte gloria, Señor, con nuestras vidas. Te rogamos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a recibirla. Ayúdame, Señor, a explicarla, Señor, de una manera clara, y ayúdame a hablar lo que procede de ti, Señor, solo lo que procede de ti. Ayúdame con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, y te damos a ti toda la gloria, todo el reconocimiento, Señor. Solo tú eres digno de gloria, de honor. Bendito sea tu nombre, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, estamos todavía con el tema del perdón. ¿Alguien que quiera compartir qué recuerdan de la clase pasada? A ver, niños, ¿qué recuerdan de la clase pasada? ¿Qué vimos acerca del perdón? ¿Alguien quiera compartir así palabras breves, no? Una idea, un pensamiento, una palabra incluso, ¿no? Para refrescar la memoria. Ajá, muy bien. Sí, muy bien. Ajá. Muy bien, a los que somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Marta. Muy bien. Sí. Así es. Sí. No lo es. Muy bien. Claro. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más que quisiera participar? Pues sí, exactamente. Vemos que pueden poner la segunda diapositiva, por favor. Vimos entonces, ¿no? El versículo base, ¿no?, que usamos es Efesios 4:32, que dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y sí, precisamente lo que dicen ustedes, ¿no?, que la naturaleza humana, ¿no?, caída, pecaminosa, no busca el perdón, no nos es natural, ¿sí? Y antes de nosotros venir a Cristo, así éramos, ¿no? El hombre natural, pues es precisamente por naturaleza, hace lo malo, no perdona, sino que guarda ira, guarda rencor. Veíamos ahí anteriormente, ahí en el capítulo 4 de Efesios, que dice Pablo, ¿no?, a los efesios: ustedes antes pues mentían, robaban, ¿sí? Hacían lo malo, pero ahora en el Señor, ahora que estamos en Cristo, dice ahora sean benignos unos con otros, dice, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces el Señor cambia nuestra naturaleza, ¿sí? Pasamos de ser alguien que mentía, que robaba, a alguien que dice siempre la verdad, a alguien que trabaja y ayuda a los demás con lo que produce,
a alguien que guardaba ira, rencor, y era vengativo, a alguien que perdona, ¿no? Y eso lo produce el Señor en nosotros, y precisamente, como dicen, no viene, no está en nuestra naturaleza, pero el Señor pone en nosotros, ¿no?, el querer y el hacer por su buena voluntad, y también nos manda, ¿no?, a que lo hagamos. Ajá. Entonces, por eso nos da como una instrucción ahí Pablo, al final. Esto ya es el final de la carta, es el cierre de la carta, ¿sí? Entonces, veamos que nosotros no debemos de guardar, ¿sí?, el rencor, no debemos de vengarnos, no debemos de guardar el enojo, sino todo lo contrario, ¿sí? Porque veíamos que el hacer esto o el nosotros querer desquitarnos con los demás, querer descargar nuestra ira, nuestra furia, nuestro enojo con los demás, lejos de sentirnos aliviados, que es lo que el mundo piensa, eso es sembrar más ira, más enojo en nosotros. Y dice ahí la escritura, ¿no?, Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios, ¿no? Y aquel que guarda rencor, que guarda enojo, que guarda ira, sí, también atesora para sí, como lo dice la palabra aquí, enojo en el hebreo, también atesora para sí aflicción, sí, tormento, ansiedad. Ajá. Entonces vemos que el perdón es liberador realmente, ¿sí? Perdonar es liberador, trae paz a nuestro espíritu. En todas las áreas de la vida el perdón es liberador, es bueno, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, ¿sí?, en la escuela, en todas partes, ¿no?, en la iglesia principalmente, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces estamos viendo algunas razones que por las que nosotros deberíamos de perdonar, ¿sí? Y estamos viendo solamente algunas que se mencionan en la Escritura. Realmente hay muchas razones por las cuales nosotros deberíamos de perdonar, ¿sí? Pero vamos a mencionar algunas de las más significativas que se mencionan en la Escritura. Y mencionamos, en primer lugar, que nosotros perdonamos porque también necesitamos ser perdonados. Correcto, dice ahí el texto dice perdonándoos unos a otros, o sea que debe ser algo mutuo, algo que nosotros debemos hacer, que nosotros debemos de perdonar porque también necesitamos ser perdonados, ¿sí? Perdonamos hoy porque mañana necesitaremos también ser perdonados, ¿sí? Perdonamos porque necesitamos ser perdonados, soportamos, ¿sí?, porque también necesitamos ser soportados, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, otra razón por la que nosotros deberíamos de perdonar está ahí en el texto de Mateo 5:43 al 45. Dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Siguiente diapositiva. Entonces nosotros perdonamos, ¿por qué? ¿Para qué? Para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, el cual es bueno con todos. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, pues debemos parecernos al Padre, ¿correcto? El Hijo se parece al Padre en todo sentido. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, debemos parecernos a Él. Y dice la Escritura que Él es ¿qué? Lento para la ira y grande en misericordia y verdad, ¿correcto? Entonces, nosotros debemos ser imitadores, aunque ciertamente no vamos a alcanzar a ser como Él, no, jamás, ¿sí? Pero sí debe ser algo deseable para nosotros, algo perseguible, ¿sí? El hecho de ser lentos para la ira, ¿sí?, y grandes en misericordia. Entonces, ahora ahí nos quedamos la clase pasada, ¿sí? Entonces, ahora la siguiente diapositiva y la siguiente razón por la cual deberíamos de perdonar. Denme un segundito. Es que si no perdonamos, no seremos perdonados.
¿sí? Si no perdonamos, no seremos perdonados. Mateo 6, 14 y 15. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? Entonces, primeramente les recuerdo que este texto es dirigido a creyentes. ¿Sí? Fue dicho por el Señor cuando estaba enseñando a orar a sus discípulos. Ahora, fíjense, aquí no está diciendo que nuestros pecados no son cubiertos por la sangre de Cristo en el sentido eterno, si no perdonamos primero. ¿Sí? Fíjense, atención, o sea, no dice que no podemos ser perdonados para salvación si no perdonamos primero. Ajá. El Señor nos recibe y nos perdona en cualquier momento, en cualquier condición que nosotros vengamos a Él con un corazón humillado. Y esto es algo seguro porque es efectuado por Él, por el Señor. ¿Sí? O sea, cuando venimos nosotros al Señor en arrepentimiento y creemos para salvación, el Señor nos dice, no, ve y perdona primero y luego ya vienes y entonces ya te salvo. No, el Señor nos perdona y nos salva en el momento en que nosotros venimos a Él, ¿sí? Pero, fíjense, una vez que nosotros hemos creído, ¿sí? Si hemos creído para salvación y nuestros pecados han sido perdonados, entonces hemos de perdonar a los demás, ¿sí? Porque a lo largo de nuestras vidas como creyentes hemos de santificarnos. Sí, porque ya hemos sido lavados por completo por la sangre de Cristo. Entonces este texto no se refiere al perdón de los pecados para salvación, sino se refiere al perdón de los pecados para santificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hemos sido lavados por completo por la sangre de Cristo, pero debemos de venir constantemente a los pies de Cristo en arrepentimiento y confesión, porque fallamos, porque pecamos, ¿sí? Por eso el Señor, si recuerdan la noche que fue entregado, Él le lavó los pies a sus discípulos, simbolizando ese arrepentimiento constante y esa santificación, ¿sí? Juan 13:7, se los leo. Respondió Jesús y les dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, le está diciendo a Pedro, pero más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, le dice, ¿no? Entonces el Señor aquí, en esta ocasión, les enseña dos cosas a sus discípulos. Sí, recordemos que ellos estaban celebrando la Pascua en un principio, lo que luego se convirtió en la cena del Señor. Sí, ya tratamos este tema anteriormente también. Entonces, para celebrar la Pascua, ellos tenían que bañarse completamente en un rito de purificación. Sí, para ir a celebrar la Pascua necesitaban bañarse completamente, tenían que hacer el rito de purificación, y esto simbolizaba el lavamiento del pecado, ¿sí? La purificación del pecado. Entonces ellos ya se habían lavado, ya se habían bañado bien de pies a cabeza. Ajá. Pero en el camino, porque caminaron al aposento alto donde hicieron ahí donde celebraron la Pascua, entonces pues se ensuciaron los piecitos, ¿verdad? Que traían chanquilas, dijo mi abuela, y se les ensuciaron los pies. Entonces había que lavarse los pies, y ese era un trabajo que hacía un esclavo, un siervo, y no había ahí en ese momento. Entonces, como los discípulos habían estado discutiendo anteriormente sobre quién iba a ser el mayor en el reino del Mesías, porque no habían entendido bien del todo todo lo que el Señor les estaba enseñando, todavía no lo entendían. Entonces pues nadie quería hacerlo, y el Señor, ¿qué hizo? El Señor les puso ejemplo.
Sí, ya les había dicho anteriormente que el que quisiera ser mayor en el reino de los cielos debía hacerse como el menor de sus hermanos, pero ellos todavía no lo entendían. Sí, así es que el Señor les dio ejemplo y se humilló y les lavó los pies. Sí, el Señor a los discípulos, a sus discípulos. Y les dijo, así deben de hacerlo con sus hermanos. Así deben ustedes de hacerlo con sus hermanos. Entonces eso es lo primero que les enseñó, pero también les enseñó una lección muy importante. ¿Sí? Que nosotros somos lavados completamente, perdonados por Él. Sí, les dijo, ya están lavados, pero el que ya está lavado no necesita sino lavarse los pies. Entonces le dijo que nosotros somos lavados completamente, perdonados completamente por Él, por su sacrificio, pero que debemos lavarnos los pies todos los días, ¿sí? Porque nos ensuciamos todos los días, pecamos todos los días y debemos arrepentirnos todos los días. ¿Ah? Y eso incluye el perdón a los demás. ¿Sí? Eso incluye el perdonar a los demás. ¿Sí? No seremos perdonados por Dios si no perdonamos a los demás. Y nuestros pies quedarán sucios. ¿Sí se entiende la ilustración? Entonces, si nosotros no lo hacemos así, si no perdonamos para ser perdonados nosotros, y nuestros pies permanecen sucios sin lavar, ¿sí? Y no somos perdonados por el Señor, entonces estaremos en una posición en la que no podremos disfrutar del fruto del Espíritu en nosotros. ¿Sí? No podremos disfrutar del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No disfrutaremos de ese fruto. Los demás no disfrutarán de ese fruto en nosotros. Seremos infructuosos en nuestra vida. Y en lugar de eso, en lugar de vivir en bienaventuranza, ¿sí? En verdadera felicidad, como estamos viendo en la serie de Mateo, entonces estaremos viviendo en aflicción. Porque quien guarda rencor siembra para sí mismo aflicción de espíritu, como veíamos anteriormente. Y en lugar de ser bendición, estaremos contaminando a los demás con nuestro carácter, con nuestra falta de perdón, con nuestra amargura, ¿sí? Contaminándolos con raíz de amargura, como dice Hebreos 12:15. ¿Sí? Y también seremos infructuosos en el servicio a Dios. No podremos servirle bien. Seremos estorbados. No estaremos haciendo bien las cosas porque nuestro servicio será estorbado. Y nuestra conciencia y el Espíritu Santo nos lo harán saber. Si es que somos hijos de Dios. Y a menos que perdonemos y seamos perdonados, no podremos continuar haciendo la voluntad del Padre. Y esto nos lleva al siguiente punto. El Señor no recibirá nuestra ofrenda si no perdonamos. Mateo 5, 23, 24. El Señor Jesús hablando precisamente de la ira y el enojo en el Sermón del Monte. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjense, en ese tiempo eran los sacerdotes los únicos que podían presentar ofrenda delante del altar. Pero los discípulos entendieron muy bien esta analogía. Entendieron muy bien lo que el Señor les quiso decir. Esto, hermanos, es para todos.
¿sí? Y nos está diciendo que el Señor no va a recibir nuestra ofrenda, no va a recibir nuestra adoración, nuestro sacrificio, nuestro servicio. No va a escuchar nuestras oraciones si no perdonamos a nuestros hermanos. Fíjense. Escuchen, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Isaías 1:15. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Isaías 58:4. Qué tremendo, ¿no? Y dice ahí el texto, si tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí? Si él tiene algo contra ti, no esperes a que él venga, ¿sí? Antes de venir delante de Dios a presentar ofrenda, ve y busca la reconciliación. Ya sea que él sea el ofensor y tú el ofendido, o al revés, tú el ofensor y él el ofendido, busca la reconciliación. Y porque este texto aplica tanto para el ofendido como para el ofensor, en ambos casos. Y si acumulamos nosotros rencor y amargura e ira en nuestro corazón y no perdonamos y no buscamos la reconciliación, el Señor no recibe nuestra adoración. Él no recibe nuestro sacrificio. Porque amar al Señor con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Marcos 12:33. Vamos a caer en la religiosidad si hacemos eso y no perdonamos. Estamos nosotros dando servicio, estamos nosotros pues pretendiendo venir y ofrecer al Señor adoración, sacrificio, alabanza, y nosotros no perdonamos. Sí, y de nuevo esto lo dice a creyentes, ¿sí? Habla principalmente del perdón entre hermanos, porque la palabra usada aquí en el texto es la palabra usada para hermanos de sangre, que también se usa para referirse a los hermanos creyentes. Pero también aplica a la falta de perdón, incluso a no creyentes, ¿sí? A la falta de perdón hacia todos. La falta de perdón nos estorba en nuestro caminar como creyentes. Lleva a la amargura. Y como ya vimos anteriormente, lleva a cometer locuras. ¿Sí? Lleva a buscar la represalia, lleva a buscar desquitarse, a vengarse, al igual que lo hacen los que no conocen a Dios. Y eso nos lleva al siguiente punto. Siguiente diapositiva, por favor. Debemos de perdonar y no vengarnos. Escuche bien, aunque la falta contra nosotros sea muy grande. ¿Por qué? Porque la venganza es del Señor. Sí, la venganza es del Señor. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es del Señor. Y si nosotros queremos tomar la venganza en nuestras manos, hermanos, ¿saben qué estaremos haciendo? Estaremos pretendiendo usurpar el lugar de Dios. Y porque solo Él posee la autoridad, la justicia, la sabiduría y aún el amor para ejecutar venganza. Y ejecutar juicio justo, imparcial, con misericordia. Nosotros no.
Nosotros no podemos ejecutar juicios justos. No somos nadie para hacerlo. Apocalipsis 16:7. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Así que nosotros no debemos, hermanos, no podemos ejecutar juicio, sino que nosotros debemos tener misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque nosotros luego queremos ejecutar juicio, ¿no? Contra aquellos que nos ofenden, y ya queremos mandarlos al infierno. Pero el Señor tiene misericordia. ¿Sí? El Señor tiene misericordia y a nosotros nos manda a tener misericordia. No me vean feo, hermanitos. Para meditar, ¿sí? Y nos manda a tener misericordia. Y si Él juzga, y lo hará, ¿sí? Si Él juzga con muerte eterna, con infierno, pues sus juicios son justos y verdaderos. Y solo Él puede hacerlo, solo Él tiene la autoridad y el poder y el juicio. Pero a nosotros se nos es mandado a devolver bien por mal, tal como lo hizo Cristo estando en la tierra. Él nos dejó ejemplo de cómo debemos de ser. Y dice el verso 20 de Romanos 12, citando Proverbios 25:21, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y esto es una expresión que significa que si tú devuelves bien por mal a aquellos que te aborrecen, lo vas a hacer sentir avergonzado por su conducta. Y lo vas a hacer sentir culpable. Y lo vas a hacer recapacitar en sus acciones. Sí, o sea, no es una expresión de devuélvele bien por mal para que más se enoje, para que más coraje le dé. No, hermano, sino que nos enseña que haciendo esto, mostrando misericordia, aun cuando nos hacen mal, los haremos recapacitar. Estaremos testificando de la obra de Cristo. E incluso hacerlos estar en paz con nosotros. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y por último, manitos, la razón más grande, la razón más sublime para perdonar. Perdonamos porque también nosotros hemos sido perdonados. ¿Sí? Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Termina el texto de Efesios 4:32. Y perdonar es la palabra charizomai, y significa conceder como favor, gratuitamente, en bondad, perdón o rescate. Sí, y está relacionado con liberar a un prisionero o a un esclavo por gracia. Por gracia. Entonces, perdonamos, liberamos, porque también nosotros fuimos perdonados y liberados. Damos gracia, porque también a nosotros se nos fue dada gracia.
Y se nos fue dada gracia sin medida, aun cuando no lo merecíamos, hermanos. Cuando en otro tiempo éramos prisioneros, éramos esclavos y esclavos del pecado, y porque se nos ha perdonado una gran deuda, una deuda muy grande. Y recuerden la parábola de los dos deudores, Mateo 18, se los voy a leer. Fíjense, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Escuchen: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Entonces, nosotros perdonamos porque Cristo nos ha perdonado. Esa es la razón más grande. Y ahí está la conclusión del asunto, hermanos: en la cruz, en la gracia. O sea, ¿por qué razón hemos sido perdonados? Por el Rey. ¿Por qué razón hemos sido perdonados nosotros? Por el Rey. Porque Él puso a su Hijo en el madero. Sí, fue hecho por nosotros maldición, y así nos redimió de la maldición de la ley, dice Gálatas 3:13. Fíjense, una maldición que nosotros merecíamos por quebrantar los mandamientos de Dios. Ahí en Deuteronomio, al final de la ley, después de impartir todos los mandamientos, después de que Moisés escribió todos los libros de la ley, el Señor dice: quien guardare estos mandamientos será bendito, pero el que no los guardare será maldito. Y el pueblo de Israel falló una y otra vez, ¿recuerdan? Y volvieron a hacer lo malo a los ojos. Y el Señor los perdonó, y volvieron, y otra vez, y otra vez. Y a veces pensamos: híjole, con los israelitas, ¿no? Pero somos igualitos, man. Somos iguales. Sí, el pueblo de Israel falló una y otra vez en guardar los mandamientos, y nosotros también hemos pecado, al igual que Israel, y merecemos la maldición, pero Dios la puso sobre su Hijo. Sí, Él puso la maldición sobre su Hijo, la maldición que nosotros merecíamos, y la bendición que Él merecía por su obediencia nos la dio a nosotros, por fe en el Hijo de Dios, en Cristo, en el amado del cielo. Y ahora, por medio de Él, nosotros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 2:18. Fíjense, hermanos, o sea, la gracia tan grande que el Señor nos ha regalado. Por eso John Newton escribió aquel
Aquel himno tan bonito, sublime gracia que ha perdonado a un pecador como yo. Así es el perdón de Dios, hermanos. Y por esto la salvación en Cristo se ha hecho efectiva en nosotros, ¿sí? Los que creemos. Porque noten que dice el texto en Efesios 4:32, dice, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios os perdonó, nos perdonó, es un hecho. Es un hecho, Él nos perdonó. Sí, dice la Escritura, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10:17. Porque Cristo murió al pecado una vez por todas. Escuche bien, para que nosotros también seamos muertos al pecado. Romanos 6:10-11. Para que seamos muertos al pecado, para que no vivamos otra vez en pecado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2:1 y 2. De modo que el perdón de Dios, hermanos, aparte de ser de una vez por todas, es también continuo, ¿sí? Y actúa para nuestra santificación. Y nos perdonó de una vez por todas y sigue perdonándonos todos los días. Porque el perdón de Dios es un acto continuo. Fuimos perdonados cuando creímos por primera vez de una forma tan completa, porque la sustitución del Señor Jesucristo fue tan perfecta que nos ha perdonado completamente. Pero esto produce en nosotros santificación, de nuevo, santificación. Y esto debe producir en nosotros un aborrecimiento al pecado, principalmente al nuestro. Principalmente a nuestro pecado, porque son pecados en contra de un Dios santo y en contra de su Hijo amado. Y su perdón, hermanos, también debe producir en nosotros un agradecimiento tan grande, tan profundo, que debe resultar en obediencia a sus mandamientos, a su palabra. Porque la gracia que se nos ha mostrado es tan grande y nosotros somos tan pecadores que debemos rogar continuamente porque esa gracia que se nos ha sido dada siga siendo derramada sobre nosotros, los que le amamos. Sí, aunque a veces nosotros dudemos, sí, a veces dudamos, aunque a veces dudemos y en realidad hemos sido perdonados, ese perdón sigue siendo verdad, sigue siendo efectivo, porque todo aquel que en Él cree no es condenado. Entonces miren, ahora sí, ahí les va. Porque la salvación que se nos ha dado es tan grande, entonces perdonar a nuestro consiervo es algo pobre, es algo pequeño en comparación al perdón que se nos ha regalado. Porque el Rey nos ha perdonado una gran deuda. Sí, ha perdonado a estos súbditos rebeldes, culpables de traición contra su majestad. Entonces, si nosotros creemos que alguien nos ha hecho algo tan malo que no merece ser perdonado, pues nosotros hemos hecho algo peor contra el Rey, cuyo nombre es 3 veces santo, dice la Escritura. Y David lo sabía, por eso cuando pecó, dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos,
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51:4. Contra ti he pecado, dijo David. Hemos pecado grandemente, hermanos, contra el Rey. Y hemos sido perdonados grandemente en Cristo. Entonces, ¿no podremos perdonar a nuestro hermano si pecare contra nosotros? ¿No deberíamos más bien tener misericordia de nuestro hermano, sabiendo que el Señor ha tenido grande misericordia con nosotros? Por eso es que el Señor nos dice que si nuestro hermano pecare contra nosotros muchas veces, sigamos perdonando. Hasta 70 veces 7. Diciendo con esto, perdónale cuantas veces fuere necesario. Y porque así nos ha perdonado el Señor. Acuérdense, sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana nosotros podemos venir ante Él y pedir perdón y Él nos perdona. Él nos perdona. Porque nunca decayeron sus misericordias, dice la palabra. Entonces dice, así también tú perdona. De esa manera, perdona a los demás. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. ¿Amén, hermanitos, o no amén? Amén. Padre, gracias, bendito Dios. Señor, ¿qué podemos decir, Señor? Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a perdonar también, Señor. Ayúdanos, Señor. No es algo que esté en nosotros. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti para perdonar, para quitar esa carga de nosotros y de los demás. Ayúdanos a perdonar, porque así tú nos has perdonado. Y gracias, muchas gracias, Señor. Tu palabra es verdad. Señor, gracias por hablarnos. Gracias por hacernos saber todas estas cosas, Señor. Y ayúdanos a que tu palabra sea efectiva en nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Toda la gloria, todo el honor sea a ti, Rey. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.